La mente busca ruido, pero el alma solo se abre en el silencio verdadero. En este momento, mientras escuchas estas palabras, millones de pensamientos atraviesan tu consciencia como hojas arrastradas por el viento. Pero hubo un tiempo, hace milenios, cuando los iniciados de todos los templos conocían un secreto que hoy permanece sepultado bajo las prisas del mundo moderno. Un arte tan antiguo como la primera respiración humana, tan poderoso que podía transformar a un mendigo en sabio y a un rey en servidor de la luz. Los antiguos lo llamaron por muchos nombres, pero su esencia siempre fue la misma, el arte de tocar lo invisible a través del silencio consciente. Hoy vas a descubrir lo que verdaderamente significa meditar desde la visión esotérica. No hablo de la meditación como técnica de relajación que el mundo occidental ha adoptado, sino del arte ancestral que permitía a los iniciados caminar entre los mundos, conversar con fuerzas superiores y despertar facultades que dormían en lo más profundo de su ser. Esta es la meditación que practicaban los sacerdotes de Heliópolis cuando el sol nacía sobre las pirámides, la que conocían los pitagóricos en sus círculos secretos, la que susurraban los sufíes en sus danzas extáticas. Es el puente dorado entre lo visible y lo invisible, entre el yo que conoces y el yo que realmente eres. Imagina por un instante que tu consciencia fuera como un lago. Durante el día, las olas del pensamiento, las emociones y las preocupaciones agitan constantemente su superficie. Pero cuando llega la noche del alma, cuando todo se aquieta, el lago se convierte en un espejo perfecto que refleja no solo la luna y las estrellas, sino dimensiones enteras que permanecían ocultas bajo la turbulencia. Eso es lo que los antiguos maestros comprendieron, que la meditación no era un escape del mundo, sino la puerta que el mundo había olvidado abrir. En los templos de la India milenaria, mucho antes de que Occidente conociera estas prácticas, los rishis ya sabían que la respiración era el hilo dorado que conectaba el cuerpo físico con los cuerpos sutiles. El pranayama no era simplemente control de la respiración, sino el arte de dirigir la fuerza vital, el prana, a través de canales invisibles que los textos antiguos llamaban nadis. Cuando un iniciado dominaba su respiración, no solo calmaba su mente, sino que activaba centros de poder que dormían como semillas en su columna vertebral. El dhyana, la verdadera meditación, era el estado en el que el meditador, el objeto de meditación y el acto de meditar se fusionaban en una sola realidad pulsante. Pero esta sabiduría no era exclusiva de los Himalayos. En los templos subterráneos de Egipto, donde la luz del sol jamás penetraba, los sacerdotes practicaban el silencio ritual como una forma de muerte iniciática. Sabían que en la oscuridad absoluta y el silencio total, la consciencia se liberaba de las cadenas de los sentidos y podía viajar por los planos sutiles. Los jeroglíficos hablan de cámaras secretas donde los iniciados permanecían días enteros en meditación profunda, emergiendo transformados, con el conocimiento de los misterios grabado en sus almas como fuego eterno. Los pitagóricos de la antigua Grecia llevaron este arte a otro nivel a través de lo que llamaban contemplación matemática. Para ellos, los números no eran abstracciones mentales, sino las propias estructuras del cosmos. Meditar sobre la geometría sagrada, sobre las proporciones áureas, sobre la música de las esferas, era una forma de sintonizar la consciencia con las leyes universales. En sus círculos internos practicaban el silencio como disciplina sagrada, sabiendo que cada palabra innecesaria dispersaba la energía que debía concentrarse en el interior para alcanzar la gnosis, el conocimiento directo de la realidad. El cristianismo místico preservó esta tradición a través del gesicasmo, el método de oración del corazón que practicaban los monjes del monte Athos. No era una simple repetición de palabras, sino una técnica precisa para descender con la consciencia desde la mente hasta el centro cardíaco, donde residía la presencia divina. Los gesicastas sabían que el corazón físico era solo la puerta de entrada a un corazón espiritual más vasto, un centro de luz que podía irradiar hacia todo el ser y conectarlo directamente con lo sagrado. Su oración se convertía en respiración, su respiración en luz, y su luz en unión mística. Los sufíes del Islam llevaron la meditación al terreno del éxtasis controlado a través del dhikr, la remembranza constante de lo divino.
Pero su práctica iba mucho más allá de la repetición de nombres sagrados. A través de la danza, la respiración rítmica y la concentración total en el centro del corazón, los derviches entraban en estados alterados de consciencia donde el ego individual se disolvía temporalmente en el océano del amor divino. Su meditación era movimiento en la quietud, fuego en el hielo, muerte en la vida. Sabían que el éxtasis verdadero no era pérdida de control, sino control tan perfecto que se convertía en rendición absoluta. En las tradiciones chamánicas de todos los continentes, encontramos quizás la forma más antigua de meditación esotérica, el viaje en trance. Los chamanes no solo entraban en estados alterados de consciencia, sino que desarrollaron mapas precisos de los mundos sutiles y técnicas específicas para navegar por ellos. Sus tambores, sus plantas maestras, sus ayunos y vigilias, eran tecnologías espirituales diseñadas para separar temporalmente la consciencia del cuerpo físico y permitir su viaje por dimensiones donde residían los espíritus aliados, los ancestros y los guardianes de la sabiduría cósmica. Todas estas tradiciones, aparentemente diferentes, compartían un conocimiento fundamental, que la realidad tiene múltiples dimensiones y que la consciencia humana puede aprender a moverse entre ellas. Pero cada tradición también desarrolló métodos específicos adaptados a los elementos y energías particulares que regían su cosmos. De ahí nacieron los 7 caminos del silencio, cada uno sintonizado con una fuerza elemental y diseñado para despertar aspectos específicos del potencial humano. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que algo más vasto te observa cuando permaneces en silencio total? ¿Has sentido que tu respiración se conecta con ritmos más profundos que los de tu propio cuerpo? Si es así, ya has tocado el umbral de estos misterios. Y si deseas explorar más profundamente estos senderos antiguos, comparte tu experiencia en los comentarios, porque cada testimonio genuino puede encender la chispa del despertar en otro buscador que recorre el mismo camino. El primer sendero es el de la meditación solar, el arte de absorber y canalizar la energía del astro rey. Los antiguos sabían que el sol no era solo una estrella lejana, sino una inteligencia cósmica que irradiaba mucho más que luz y calor. Irradiaba consciencia, voluntad, poder creativo. El momento ideal para esta práctica es el amanecer, cuando los primeros rayos tocan la Tierra y la energía solar está en su estado más puro, antes de ser filtrada por las densidades del día. El practicante se sitúa frente al sol naciente, con los ojos cerrados pero el rostro dirigido hacia la luz, y visualiza un hilo dorado que desciende desde el astro hasta su plexo solar. Con cada inspiración, absorbe esta luz dorada, sintiendo cómo llena su chakra del poder personal con claridad, fuerza y propósito divino. Con cada expiración, irradia esta luz hacia todo su ser y hacia el mundo. Esta meditación despierta el fuego interior, fortalece la voluntad, disuelve la pereza y conecta al practicante con su naturaleza solar, su capacidad de ser luz en medio de las sombras. Es especialmente poderosa para quienes atraviesan periodos de confusión, depresión o falta de dirección, porque restaura la conexión con el propósito superior que habita en cada alma. El segundo sendero es el de la meditación lunar, la práctica de sintonizarse con las energías receptivas, intuitivas y misteriosas de la luna. A diferencia de la energía solar que impulsa hacia la acción externa, la energía lunar invita al descenso hacia las profundidades del alma, hacia esos territorios donde habitan los sueños, las premoniciones y la sabiduría ancestral. La hora perfecta para esta práctica es durante las 3 horas previas al sueño, cuando el velo entre los mundos se vuelve más tenue. El meditador se sienta en un lugar donde pueda ver la luna, o al menos dirigir su atención hacia donde ella se encuentra, aunque esté oculta por las nubes. Imagina hilos de luz plateada que descienden desde el satélite nocturno y penetran suavemente en su centro frontal, el tercer ojo, activando su capacidad de percepción sutil. La respiración se vuelve lenta y profunda, como las olas de un mar nocturno, y la consciencia se sumerge gradualmente en estados cada vez más receptivos. Esta meditación desarrolla la intuición, potencia los sueños proféticos, fortalece la capacidad de sanación energética y abre canales de comunicación con los planos astrales.
Es el sendero ideal para terapeutas, artistas, madres y todos aquellos cuya misión en la vida requiere de una sensibilidad superior a las corrientes invisibles que mueven el mundo. El tercer sendero es el de la meditación de fuego, la práctica más intensa y transformadora de todas, reservada para momentos de crisis profunda o cuando el alma necesita una purificación radical. El fuego es el elemento de la transmutación, el que convierte el plomo en oro, el que quema todo lo que ya no sirve para dar nacimiento a lo nuevo. Esta meditación se practica idealmente frente a una llama real, una hoguera, una vela o incluso la chimenea de un hogar. El practicante fija su mirada en el corazón de la llama durante unos minutos, luego cierra los ojos y reproduce esa imagen ardiente en su mente, situándola en el centro de su corazón. Con cada respiración, aviva ese fuego interior hasta que se extiende por todo su cuerpo, quemando simbólicamente todo aquello que lo limita: miedos, resentimientos, patrones destructivos, adicciones sutiles del ego. La visualización culmina cuando el practicante se ve a sí mismo como un ser de fuego puro, irradiando luz y poder espiritual. Esta meditación debe practicarse con precaución y nunca por más de 20 minutos consecutivos, porque su poder transformador puede ser abrumador para sistemas energéticos no preparados. Es el sendero de los guerreros espirituales, de aquellos que han decidido quemar todos los puentes con su pasado limitante y renacer desde las cenizas de su antigua identidad. El cuarto sendero es el de la meditación de agua, el arte de la sanación y la fluidez emocional. El agua es el elemento que conecta todas las formas de vida, el que disuelve y une, el que lava y regenera. Esta práctica es ideal para quienes atraviesan procesos de duelo, sanación de heridas emocionales o necesitan desarrollar mayor compasión y flexibilidad ante los cambios de la vida. Se practica idealmente cerca de una fuente natural de agua, un río, un lago, el océano, o al menos con el sonido del agua corriendo en el fondo. El meditador imagina que su cuerpo se vuelve transparente como el cristal y que una corriente de agua pura comienza a fluir desde la coronilla de su cabeza, lavando cada órgano, cada célula, cada pensamiento, arrastrando hacia la tierra todo lo que necesita ser purificado. El agua no solo limpia, sino que deja en cada lugar por donde pasa una sensación de frescura, paz y renovación. La respiración sigue el ritmo de las olas o de la corriente del río, y el practicante se siente gradualmente fusionado con el elemento agua en todas sus manifestaciones cósmicas. Esta meditación desarrolla la empatía, sana traumas emocionales, incrementa la capacidad de adaptación y conecta al practicante con el aspecto maternal y nutritivo del cosmos. Es especialmente poderosa para sanadoras, madres, consejeros y todos aquellos cuya vocación implica cuidar y nutrir a otros seres. El quinto sendero es el de la meditación de tierra, la práctica del enraizamiento profundo y la conexión con las fuerzas telúricas que sostienen toda manifestación física. La Tierra no es solo el planeta que habitamos, sino una inteligencia ancestral que ha visto nacer y morir civilizaciones enteras, que guarda en sus entrañas los secretos de la materia y la sabiduría de la permanencia. Esta meditación se practica idealmente en contacto directo con la Tierra, sentado en un jardín, abrazando un árbol centenario, o al menos descalzo sobre el suelo natural. El practicante imagina raíces profundas que crecen desde la base de su columna vertebral y se extienden hacia el centro mismo del planeta, conectándolo con el núcleo ígneo que palpita en el corazón de la Tierra. Con cada inspiración, absorbe la fuerza sólida, estable y nutritiva de la Tierra, con cada expiración, ofrece su amor y gratitud al planeta que lo sostiene. Gradualmente, siente cómo su cuerpo se vuelve más denso, más presente, más conectado con la realidad física, mientras que su espíritu permanece sereno y elevado. Esta es la meditación de los constructores, los artesanos del espíritu, aquellos que han comprendido que la verdadera espiritualidad no huye del mundo material sino que lo transforma desde adentro. Desarrolla la paciencia, la perseverancia, la capacidad de manifestar los sueños en la realidad concreta y la conexión profunda con la naturaleza y sus ciclos. El sexto sendero es el de la meditación de aire, la práctica de la expansión consciencial y la conexión con las corrientes de pensamiento que atraviesan el cosmos.
El aire es el elemento más sutil de los 4 tradicionales, el que conecta lo terrestre con lo celeste, el que lleva los perfumes, los sonidos, las semillas y también las ideas. Esta meditación se practica idealmente en lugares altos, una montaña, una terraza, o al menos en un espacio abierto donde el viento pueda tocar libremente el cuerpo. El practicante se concentra completamente en su respiración, no solo como proceso físico sino como intercambio constante con el alma del mundo. Imagina que con cada inspiración absorbe no solo oxígeno, sino ideas puras, inspiración divina, claridad mental. Con cada expiración, libera sus pensamientos limitantes y permite que su conciencia se expanda más allá de los confines de su cuerpo físico. Gradualmente, siente cómo su mente se vuelve espaciosa como el cielo, libre como el viento, conectada con las corrientes de sabiduría que circulan por todo el universo. Esta meditación desarrolla la claridad mental, la capacidad de concentración, la conexión con la inspiración superior y la habilidad de comunicarse telepáticamente con otras conciencias elevadas. Es el sendero de los filósofos, los poetas, los inventores y todos aquellos cuya misión requiere canalizar ideas innovadoras desde planos superiores de la realidad. El séptimo y último sendero es el de la meditación triangular, la práctica suprema que armoniza e integra los aspectos físico, emocional y espiritual del ser humano. El triángulo es el símbolo de la perfección manifestada, la figura geométrica que representa la estabilidad en el movimiento y la unidad en la diversidad. Esta meditación se puede practicar a cualquier hora del día, pero requiere un estado de serenidad y concentración particular. El practicante visualiza un triángulo dorado cuyos vértices se sitúan en 3 puntos fundamentales de su anatomía sutil: la cabeza, el corazón y el centro sexual. En cada uno de estos puntos imagina una luz pulsante, blanca en la cabeza, representando la sabiduría, dorada en el corazón, representando el amor, y roja en la base, representando el poder creativo. A través de la respiración consciente, hace circular la energía por los lados del triángulo, conectando estos 3 centros en una danza armónica de fuerzas. Cuando la circulación se estabiliza, el triángulo comienza a rotar lentamente, generando un campo de luz que envuelve todo el cuerpo y expande la conciencia hacia dimensiones superiores. Esta es la meditación de la integración total, la que prepara al alma para los grandes saltos evolutivos, la que convierte al practicante en un canal consciente entre el cielo y la tierra. Pero cuidado, buscador del silencio. Como todo conocimiento verdadero, estas prácticas encierran también peligros para aquellos que se acercan a ellas con intenciones equivocadas. El primer error que cometen muchos es buscar visiones espectaculares, experiencias extraordinarias, poderes psíquicos como si fueran trofeos del ego. La meditación esotérica no es un espectáculo para entretener la mente inquieta, sino un arte sutil que transforma la conciencia desde sus cimientos más profundos. Quien medita buscando fenómenos paranormales invariablemente se encuentra con ilusiones de su propia fantasía, con espejismos que lo alejan del verdadero sendero. Los maestros antiguos advertían que las visiones genuinas llegan cuando el alma está preparada para recibirlas, nunca antes, y siempre como consecuencia natural de la purificación interior, no como objetivo en sí mismas. El segundo error común es confundir la quietud corporal con la pereza del espíritu. La verdadera meditación requiere una forma muy particular de esfuerzo, el esfuerzo de mantener la atención despierta mientras el cuerpo permanece inmóvil, el esfuerzo de observar sin juzgar, de mantener la conciencia en un estado de alerta relajada que los tibetanos llamaban conciencia de tigre. Es el estado del felino que descansa pero permanece completamente atento a cualquier movimiento en su territorio. Muchos principiantes caen en una somnolencia pasiva que confunden con meditación profunda, pero que en realidad es solo una forma sutil de escapismo mental. El tercer error, quizás el más sutil y peligroso, es abordar estas prácticas desde el ego espiritual, esa parte de la personalidad que busca ser especial, superior, iluminada. El ego espiritual es más refinado que el ego mundano, pero igualmente limitante. Se manifiesta como una sensación de superioridad sobre quienes no comprenden estos misterios,
como una necesidad compulsiva de demostrar conocimientos esotéricos, como una identificación con el rol de persona espiritual que debe mantener constantemente. Los verdaderos iniciados siempre han sido reconocidos no por sus conocimientos teóricos o por sus experiencias extraordinarias, sino por la sencillez, la humildad y la compasión genuina que irradiaban en su vida cotidiana. ¿Cómo reconocer entonces cuando el sendero se recorre correctamente? Los maestros de todas las tradiciones coinciden en ciertas señales que marcan el progreso auténtico. La primera es el desarrollo de una paz interior que no depende de las circunstancias externas. No es la paz de quien evita los conflictos, sino la de quien ha encontrado en su centro un punto de quietud inalterable que permanece sereno aunque la superficie de la vida se agite. Esta paz se manifiesta como una capacidad creciente de responder en lugar de reaccionar, de mantener la calma en situaciones que antes generaban ansiedad o irritación. La segunda señal es el desarrollo de una concentración natural que se extiende a todas las actividades de la vida. El meditador genuino descubre que puede sumergirse completamente en cualquier tarea, por simple que sea, convirtiendo cada acción en una forma de meditación en movimiento. Su mente ya no salta constantemente de un objeto a otro como un mono inquieto, sino que puede permanecer enfocada durante periodos cada vez más largos sin esfuerzo ni tensión. La tercera señal son los cambios en los patrones de sueño y en la calidad de los sueños. El verdadero meditador comienza a experimentar sueños más vívidos, más coherentes, a veces con contenidos proféticos o de enseñanza directa. Su sueño se vuelve más reparador, necesita menos horas para sentirse descansado, y gradualmente desarrolla la capacidad de mantener cierto grado de consciencia incluso durante el sueño profundo. Algunos experimentan el despertar espontáneo en las horas previas al amanecer, como si un reloj interno los conectara con los ritmos cósmicos. La cuarta señal, quizás la más importante, es el desarrollo de una sensación creciente de unidad con toda la existencia. Esta no es una idea filosófica o una creencia mística, sino una experiencia directa que se manifiesta como compasión espontánea, como una incapacidad gradual de hacer daño consciente a cualquier ser vivo, como una comprensión vivencial de que la separación entre el yo y el mundo es solo una ilusión práctica pero no una realidad absoluta. El meditador auténtico se reconoce en los ojos de todos los seres, siente el dolor ajeno como propio y la alegría de otros como su propia celebración. Recuerda, caminante del silencio, que estos senderos fueron creados por seres que dedicaron sus vidas enteras al arte del despertar consciente. No son técnicas para consumir rápidamente, sino caminos para recorrer con la paciencia del jardinero que siembra sabiendo que la cosecha llegará en su momento perfecto. Cada respiración consciente es una semilla de transformación, cada momento de silencio genuino es un paso hacia la libertad interior que es tu herencia espiritual más profunda. El mundo moderno te dirá que no tienes tiempo para el silencio, que la meditación es un lujo para privilegiados o una moda pasajera de la nueva era. Pero los que caminaron antes que tú por estos senderos ancestrales sabían una verdad que el tiempo no puede tocar, que en el silencio consciente reside el poder de transformar no solo tu propia vida, sino de convertirte en un faro de luz para todos aquellos que aún buscan su camino de regreso a casa, al hogar eterno de la consciencia despierta que nunca abandonaste realmente, solo olvidaste temporalmente en el sueño de la separación. ¿Te atreves a recordar quién eres realmente más allá de todos los roles, máscaras y definiciones que el mundo ha puesto sobre tu verdadera naturaleza? ¿Estás preparado para emprender el viaje más largo y más corto de todos, el que va desde donde crees estar hasta donde siempre has estado? El silencio te espera, como ha esperado siempre, con la paciencia infinita de lo eterno.